Ahí ¿Qué tal, estamos. Fernando? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, tuvimos un desencuentro. Sí, no sé qué pasó, porque hay varias cuentas, ¿no? Es de Sí, Perón, me plagiaron. hay dos o tres, varias. Entonces Sí, sí. se ve que me perdí, intenté entrar por las otras, no me contestaban, y después me di cuenta que estaba mal. Bueno, ahí estamos. Claro. Sí, sí, que ya a los seguidores les decía, bueno, esperen, ya vengo. Digo, ¿qué hago? Corto y le aviso, digo, porque no podía usar WhatsApp porque estaba con el celular haciendo el vivo. Así que digo, Bueno, bueno, me desconecto y voy y vengo. dale. Acá estamos. Me veo muy amarillo, no puedo cambiarlo. Me Debe ser estuvieron la diciendo. luz, ¿no? Sí, sí, tengo una luz que es muy amarilla y no puedo hacer nada para cambiarlo. Bueno, les estaba anticipando a los seguidores, igualmente ya también lo puse en el flyer, que la idea de hoy es hablar un poco, de desarrollar un poco sobre la historia real del peronismo, porque tiene mucho de relato y adoctrinamiento, muchas cosas falsas que se creen sobre el peronismo y no son tales, así que me pareció muy adecuado que seas vos quien venga a hablar de esto con nosotros. Eh, yo recién estaba solo esperando mientras esperaba que entraras y les decía, no voy a ponerme yo a desarrollarlo porque quiero aprovecharme de tu conocimiento. Así que digo, bueno, te voy a invitar así podés hablarlo vos. Bueno, nada, antes que nada, gracias Augusto por la invitación. Espera que me pongo los auriculares, que creo que va a quedar un poco mejor ahí. Así te Sí, yo no la escucho puedo, no bien. la puedo poner porque por como está puesto no me entra. Los tengo acá, de hecho. Perfecto. Eh, bueno, gracias por la invitación y bueno, hablemos un poco de este tema que nos obsesiona a todos con buenas razones, ¿no? Porque, Sí, justo hoy eh, una seguidora me estaba diciendo, si no fuera por el peronismo nos aburriríamos, una cosa así me decía. Y yo le decía, bueno, mirá, lamentablemente, yo ojalá no existiera, no que me pone feliz, no me pone feliz esto, digo, probablemente si no existiera el peronismo yo no estaría con esta página, no me interesaría tanto la política, pero es como me cierto. molestan las injusticias y el relato ese que tiene el peronismo, acá estoy. Sí, la idea de que volvió la política tiene dos componentes. Una positivo, que es la preocupación de los ciudadanos por el propio país. El malo es que los argentinos no paramos de hablar de política justamente porque la política funciona muy mal. En los países normales donde la política funciona, la gente habla de fútbol, de tenis, de tango, de cosas personales, de gustos cinematográficos, de un montón de cosas. Acá no la pasamos hablando de política justamente porque no funciona. Y cierto, nos aburriríamos sin el peronismo. Eso es como la famosa maldición china, ¿no? Ojalá que te toque vivir tiempos interesantes, porque está claro, qué sé yo, como la Segunda Guerra Mundial es un tiempo histórico mucho más interesante probablemente que todos los demás. No hay más que hacer una estadística de De las películas películas. hechas sobre el periodo histórico en 1939 a 1945 para encontrar que son muchísimas más que las que hay hechas sobre cualquier otro periodo histórico. Ahora, Bueno, anda a vivir vos, ¿no? Y con el peronismo también. vos no sé si conocés el canal de YouTube español VisualPolitik. No, no la conozco. Bueno, te lo recomiendo, después si querés te lo paso. Hablan de política internacional y se la pasan hablando de Argentina. Y de Sí, hecho hace sí. poco en un video hablaron de Argentina y dicen, perdón que volvamos a hablar de Argentina, porque hay casi 200 países y se la pasan hablando de Argentina, dicen, pero es muy interesante hablar de Argentina, es como un clásico, decían, como si jugara Barcelona contra el Real Madrid, dice, la política argentina es como el Barcelona de la política mundial. Así de interesante les parecía, y es un canal de España. Es una característica general, que ahí no sé si lo pondría en el peronismo. Eso creo que lo tenemos en común con los italianos, ¿no? Italia siempre fue un país relativamente de segundo orden. Tuvo su época de apogeo con el Imperio Romano, por decir Italia, ¿no? No es exactamente lo mismo, pero después fue siempre un país de segundo orden. Pero cuando uno ve las grandes personalidades del arte, de la cultura, del fútbol, del deporte, de la política, Italia ha descollado y Argentina también. Es un país de dimensiones mínimas, pero tenemos leyendas políticas que todo el mundo conoce. Perón, Evita, bueno, el famoso cuarteto de Sebrelli, que eran Maradona, Gardel, el Che y Evita. Agregale Perón, Messi, hasta la reina de Holanda, que es argentina, es un personaje secundario para nosotros, y es un punto de vista interesante para entender la política argentina y en qué somos buenos los argentinos. Somos tipos con mucha personalidad, con un gran ego. Está el chiste famoso, ¿no? De que no hay nada más
el mejor negocio del mundo es comprar un argentino por lo que cree que vale, por lo que vale y venderlo por lo que cree que vale. O el O otro, bueno, ese que dice que el argentino que se suicidó subiéndose al ego de su ego y tirándose. es exactamente lo mismo, y es así. Eso es un gran potencial, ¿no? Tenemos grandes artistas, grandes creadores, y es también un problema, porque después hay que armar una lista política, un partido político, y resulta que Maradona no quiere estar atrás de Messi, y todo es así, ¿no? Todo es una disputa muy individual, y somos buenos en lo privado y somos muy desastrosos en todo lo que es social, espacio público. Bueno, Y no dejamos de hablar de eso, obviamente. El peronismo es el que más habla de eso, porque es el que más ha destruido eso. Se la pasan hablando de lo colectivo, lo social y qué sé yo. Y la verdad es que en todo eso, desde que entró el peronismo a tallar en la política argentina, cada vez tenemos menos. claro. Bueno, hay algo de esto que estabas diciendo sobre el tema del peronismo, que es algo que muchas veces los personajes, Perón, Evita, los veo en películas, en series, principalmente de Estados Unidos, que miro series de Netflix, todo eso, que los mencionan, y quizás no mencionan como esas figuras de otros países, porque no son tan conocidas. Y Perón y Evita así todo trascendieron. Evita, que murió hace un montón, y sigue apareciendo que la mencionan y todo eso. Y otra cosa también interesante sobre esto que decías del ego de los argentinos, es esto de que todavía nos creamos que somos una potencia mundial, que hay gente que sigue pensando como si todos estuvieran pensando en Argentina y como si todos supieran dónde queda Argentina. Cuando quizás si estás en el exterior y decís que sos argentino, te dicen a lo sumo, sí, tango, Messi, y le das un mapa y le dicen, ¿dónde queda Argentina? No sé, le dicen. No, pero eso es así. Bueno, la Argentina, en los últimos, el principal historiador económico, econométrico, digamos, del mundo es Angus Madison, no sé si pronuncio bien el nombre, y permanentemente está reelaborando datos. En la última reelaboración le dio que en 1895 el país con el PBI per cápita más alto del mundo era la Argentina, y llegamos a 1945, es decir, 50 años después, en el sexto lugar. Es decir, todavía estábamos entre los 10 primeros. Y a partir de ahí, ahora estamos en el lugar sesantésimo, me sale en italiano, en el puesto 60, digamos, ¿no? Y está muy claro cuál es la influencia que ha tenido el peronismo en esto, que es, el peronismo ha permanentemente instalado falsas polémicas. Una era la de justicia social o república, por ejemplo, ¿no? Pero son infinitas. Campo versus industria, morochos versus rubios, el interior contra la capital. Todas estas divisiones de la sociedad argentina, el peronismo, si no las ha creado, las ha exacerbado. Ahora empieza de nuevo, ¿no? Están los defensores de la vida y los anticuarentenas que queremos que mueran todos. Todo el tiempo es esta cosa que viene de una componente a la vez militar y religiosa, ¿no? Maniquea, los buenos y los malos somos nosotros, los malos son ellos, y esta cosa también militar, que cuando uno es militar es muy claro, ¿no? Están los de acá y los de allá, y los de allá hay que destruirlos o ganarle la guerra, someterlos y humillarlos. Eso es razonable, es irracional, pero digamos, es lo intrínseco a una fuerza militar que el peronismo, que no por nada fue creado por un general, trajo a la política argentina. Después nos asombramos de la grieta, nos asombramos de la división argentina, nos asombramos de esto. Es la aplicación coherente al campo de las ideas políticas de una mentalidad militar que divide entre amigo y enemigo. Esto no es que lo inventó, como se llama, Laclau durante el kirchnerismo. Ha sido una historia viejísima. El término Contreras, ¿no? Lo expresa perfectamente. Estaban los peronistas y los Contreras. Antes que existieran los gorilas. Claro, antes de los gorilas eran los Contreras, los que se oponían al orden natural de las cosas, que era que el peronismo era la representación completa del pueblo y la nación. Bueno, de ahí nacen las grietas y de ahí nacen las divisiones, ¿no? Con respecto a esto que estabas diciendo de los militares, hay algo que lo sigo recordando. Yo hace algunos años a mi vieja le regalé tu libro, el de Es el peronismo estúpido. Fue un poco como los Simpsons cuando Homero le regala una bola de bowling a Marge y era para él. A mi vieja le regalé tu libro. Y hay una parte en la que hablabas del partido militar y cómo siempre el peronismo quiso mostrarse como si fueran enemigos. Y vos lo que decías es, sí, en todo caso, o rivales más bien,
que el ejemplo que vos ponías, que no eran tantos rivales como Elliot Ness y Al Capone, sino como los Tataglia ¿cómo se llama? Los Ay, no me Corleones. sale el nombre. Y los Corleones. Y ese ejemplo me quedó porque es real. Otra cosa también de la que estabas diciendo, que después, si querés, estaría bueno que lo cuentes vos, es esta comparación de los nombres, de los motes que ponen como gorila, que mencionabas también en otros países que se hacían. Pareciera que es que hice la tarea, pero no, en realidad es porque me pareció interesante todo esto y me quedó. Bueno, Pero sí, bueno, sí. hay algunas ideas que planteamos es el peronismo estúpido, que en parte son esas, ¿no? Reordenar el campo político. El campo político se divide entre los democráticos y los antidemocráticos, entre los republicanos y los antirrepublicanos, entre los honestos y los corruptos. Esos son ordenamientos razonables del campo político. El peronismo se pone en el centro y dice, acá estamos los peronistas y allá están todos los antiperonistas. Y ahí ya te dejaron al lado de Videla, tenés que andar explicando que no tuviste nada que ver con el bombardeo de la Plaza Mayo del 55, básicamente porque naciste después. Y Claro. que además, bueno, en mi caso yo he sido militante de derechos humanos contra la dictadura desde el 82, que fue la primera vez, 82, que fue por primera vez a la Plaza de Mayo, hasta el 87 que me fui a vivir a Italia. Mientras ellos han hecho todo en contra del tema de derechos humanos, desde las primeras desapariciones, que son del año 75, no del 76, el orden de aniquilamiento a la subversión que dio el gobierno peronista, la autoamnistía de Luder, que proponían como programa de gobierno cuando volvimos a la democracia en 1983, el indulto de Menem, todo eso lo hicieron ellos, ni hablar de los Kirchner, que están ahí en la foto con los militares, y se hicieron ricos con la 1050, desconocieron los derechos humanos durante todo el periodo en que gobernaron Santa Cruz y se desayunaron con eso cuando llegaron a la presidencia porque era un gran negocio político. Así que sobre esta hipocresía hay poco que decir. Está claro que las personas democráticas y republicanas rechazamos el golpismo de donde venga, y el peronismo tiene muchas culpas. Bueno, hoy tuve que discutirlo en Twitter también, otro que nos corría con eso, porque ustedes golpearon las puertas de los cuarteles, me decía. Digo, a ver, el peronismo no golpeaba las puertas de los cuarteles porque ya tenía el general Perón que estaba adentro, así que ni necesidad Bueno, tenía de golpear nada. la otra vez puse un fragmento de un video tuyo, que lo habías mencionado en el video este que hicimos sobre la asignación universal por hijo, mencionabas una parte del programa desde el llano, donde estabas con Abel Medina, y entonces yo lo puse. Pero para poder ponerlo tuve que ver todo el segmento. Y hay una parte que me pareció muy interesante y la recorté y la publiqué, y de hecho creo que lo retuiteaste, si no recuerdo mal, y de hecho lo vieron muchas personas en mi canal, que era esto donde hablabas de los monstruos políticos, y decías, pero todos los monstruos políticos salían del peronismo. Sí, tiene mucha mala suerte. ¿Hubo una triple A radical, por ejemplo? No. No hubo, ni hubo un López Rega del Partido Conservador, ni hubo montoneros no sé, del liberalismo. Les tocan de Lía, los de Lía les tocan a ellos. O sea, siempre les tocan a ellos los grandes monstruos, ¿no? Y eso no es mala suerte. Está muy claro que hay un germen autoritario y violento en el peronismo. Acá los dos grandes aparatos responsables de la violencia política, sin lugar a dudas, han sido el Partido Militar y el Partido Populista, ¿no? Y la quema del cajón de Herminio Iglesias fue un hecho relativamente intrascendente, pero que le recordó a toda la ciudadanía en el 83 de dónde venía el peronismo y lo que habían hecho cuando estaban en el poder. Por eso que fue, no sé si fue la causante de la derrota, creo que no, pero está claro que tuvo una importancia simbólica. Y hoy es exactamente lo mismo, es exactamente Aparte, el mismo problema. si no recuerdo mal, no, iba a decir que si no recuerdo mal, cuando prendieron fuego el ataúd dijeron, nosotros somos la bronca, dijeron. Y que bueno, el radicalismo se despegó diciendo somos la vida. Somos la vida, somos la paz, claro. Bueno, pero eso es todo. Bueno, ahí ahora estoy escribiendo el nuevo libro que no está publicado ya porque por el problema de que las imprentas no trabajan, queremos sacarlo lo antes posible. Se llama El Medioevo Peronista y la llegada de la peste. Y ahí dedico un par de capítulos justamente a analizar la leyenda peronista y el relato kirchnerista, es decir, cuáles son los trucos que ellos utilizan para hacer lo que hacen muy bien, que es comunicación política, y la similitud que tiene con los 11 principios de
Herr Goebbels, ¿no? Claro. El gran propagandista nazi del cual Apple, que según Silvia Mercado, que es peronista, fue el inventor del peronismo, la importancia que tuvo. Y cuento varias cosas, ¿no? La parábola de Perón es extraordinaria. La vuelta de Perón vuelve y el día que llega hay una masacre en Ezeiza, que se agarran a tiros Osinde contra los montoneros por la disputa por los primeros lugares frente al palco para mostrarse ante el general. Termina en una masacre, la masacre de Ezeiza. Así llega Perón. Y Perón está hoy en la Quinta de San Vicente, llega a la Quinta de San Vicente, ya sin manos, otra cosa monstruosa, y en el transcurso lo van llevando, lo sacan, creo que estaba en Chacarita, lo llevaron a la CGT, de ahí lo llevaron a San Vicente. Cuando llega a San Vicente, durante todo el trayecto de incidentes, y cuando llega a San Vicente se agarra la banda de la UOCRA, la construcción, contra la banda de Moyano. Los tiroteos, están las fotos del famoso Madonna, que era el chofer de Pablo Moyano, tirándoles, y la declaración ante el juez que lo hizo para prevenir males mayores. Es extraordinaria la explicación. Está ahí apuntándole un camionero, ¿no? El chofer de Pablo Moyano, con un revólver, tirándole a sus compañeros peronistas de la UOCRA, y después declarando ante el juez que lo hizo porque si él no hubiera actuado se hubiera producido una tragedia. Son fantásticos, pero esto mismo, ¿no? Se ve también. Esa parábola, ¿no? De llegar y la masacre de Ezeiza, y me voy y se agarran a tiros entre la UOCRA y los camioneros, define, es impensable. Uno puede criticar al radicalismo, al liberalismo, a la coalición cívica, al PRO, a todos, pero eso es impensable que suceda en otro lado que no sea en el peronismo, ¿no? Bueno, es que hay algo que hay veces que quizás algún que otro seguidor me dice algo como, el peronismo y el radicalismo es lo mismo, son socialdemócratas, y yo les digo, pero bueno, ponele, pero tampoco hay que quedarse en realidad solamente con lo económico, porque todo esto que estás diciendo no se ve. Vos no ves que vayan radicales con palos a cagarse a palazos. Pero además hay una ellos. cosa, el radical, para empezar, esto de poner la economía como única dimensión, eso no es liberal. El liberalismo nace como una teoría de los valores políticos. La libertad es una libertad política, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. Es la herencia de las revoluciones, de la Glorious Revolution inglesa y después de la Revolución Francesa. Así que ya yo los distingo a los liberales de los liberalotes. Los liberalotes son otra cosa. Los liberalotes creen que la única dimensión es la económica. En eso se parecen a sus detestados marxistas. El marxismo vulgar piensa así. Y se parecen a los populistas, que también en esta idea de que hay una élite corrupta que vive a costas del pueblo inocente. Esa idea, el peronismo pone a la oligarquía y al pueblo trabajador, y los liberales ponen a la clase política y a los productivos, ¿no? La idea populista es la misma. Y además el radicalismo ha tenido siempre dos almas, por lo menos, ¿no? Ha tenido un alma socialdemócrata. Alfonsín es una expresión quizás de esto, y hay muchos de ellos, lo digo con total respeto. Yo si viviera en Europa sería socialdemócrata, y creo que el modelo europeo es superior al modelo de Estados Unidos en condiciones de vida. En Argentina uno es liberal porque, está claro que hay que disminuir la participación del Estado en la economía, porque si no nos hundimos todos, y eso es un valor que acá se identifica como liberal, pero cualquier socialdemócrata europeo haría lo mismo si viniera acá, ¿no? Claro. Sí, es que la carga que tiene... No, déjame decir esto, el radicalismo tiene una componente liberal muy fuerte. Me tocó hace poco escribir sobre García Hamilton, un tucumano, un gran historiador, una clara representante liberal. López Murphy, un claro liberal que ha salido de ahí. Alvear, ¿no? Yo creo que el mejor gobierno probablemente del siglo XX argentino fue el de Alvear, y era un radical que era fuertemente liberal. Así que siempre en el radicalismo ha habido estas dos almas, ¿no? Una más populista, ¿no? Irigoyenista, etcétera. No nos olvidemos, porque no por nada saltan al otro lado con tanta facilidad los Moró o los Ricardito Alfonsín. Claro, sí, no, lo que iba a decir es eso, que hay veces que me pongo a debatir con esta gente. De hecho, yo me considero centroliberal y siempre digo con bases radicales. Mi vieja es radical, ¿ves? Y siempre
siempre estoy fiscalizando para la UCR, tengo amigos en la UCR y todo. Pero en cuanto, como digo, sí tienen esos puntos en común, pero hay veces que solamente piensan que lo único importante es la economía, y hay también más cosas. Bueno, es lo que han hecho, ¿no? Los liberalotes que se hacen pasar por liberales, razonando así, se han hecho cómplices tanto del partido militar, porque le han aportado Martínez de Oz a Krieger Bacena, un montón de economistas liberales, entre comillas, a experiencias que son completamente antiliberales, porque no hay nada más antiliberal que una dictadura, no hay nada más siniestro para las libertades políticas que una dictadura, y le han aportado también en su momento al peronismo, con Menem, ¿no? Con Alzogaray. De esa experiencia deberían aprender, de ahí salieron con un partido, existía un partido liberal en Argentina, salieron con un partido destruido y con la única representante política de ellos presa, ¿no? Así que cada vez que viste que se quieren subir al caballo peronista, les recuerdo cómo les fue, ¿no? Claro. No, sí, igual también hay que tener en cuenta que tomar medidas liberales no es que te convierta en liberal, por esto mismo que estabas diciendo. Quizás... Sí, aparte habría que defender. Yo me considero, si se trata de defender las libertades, yo en primera línea. La socialdemocracia también, si lo ves desde un cierto punto de vista, tiene esa virtud de incorporar la lucha por las libertades y las instituciones y la república y juntarlas a, digamos, la justicia social, si querés expresarlo de alguna manera, o las reivindicaciones de los trabajadores o de los que fue, o de la clase media. La socialdemocracia es una conjunción de esas dos cosas, y eso es lo que no ha habido en la Argentina, ¿no? Porque justamente esas dos cosas las partió el populismo, ¿no? Las libertades de un lado, la república y todo eso no sirve, se opone a la justicia social. La forma de instaurar la justicia social es reventar el sistema político democrático, la democracia liberal, la república. Bueno, esa idea es la idea del populismo, es la que hoy todavía está vigente, la vemos en acción todos los días y por supuesto que es una idea fuertemente peronista, es una de las antinomias que han logrado instalar con tanto éxito y en las cuales el país todavía aún no ha logrado despegarse y evolucionar, ¿no? Es una verdadera tragedia ideológica. Bueno, retomando, porque en realidad la idea era que nos pongamos a hablar del desarrollo histórico, de cómo se fue dando el peronismo y nos fuimos mezclando y nos pusimos a hablar de cosas muy puntuales y teóricas sobre política y economía. Hay algo que me surgió alguna que otra vez, la otra vez hice una charla con Nico Márquez, también así sobre peronismo, y es una pregunta que me hacen a veces, de hecho, que me dicen, si no hubiera existido Perón, ¿qué hubiera pasado? Que igual es imposible saberlo porque es contrafáctico, digamos, no sabés qué puede haber pasado. Es como que diga, y si no existía Hitler, no sé, porque no existía la Segunda Guerra Mundial, no sé cómo se hubiera posicionado cada país, pero quizás la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si, no sé, si no hubiera estado Perón, pero hubiera estado otro tipo, que hubiera hecho algo quizás, o sea, si hubiera surgido alguna otra persona? Si vos considerás que podría haber, si hubiera otra figura en esa época que pudiera haber surgido, o sea, mira, porque yo no tengo constancia de que hubiera nadie así, es como tipo este. Mira, esa es una polémica muy, muy larga en la historia, ¿no? Si las circunstancias históricas y los grandes acontecimientos históricos producen los líderes, o los líderes, bueno, ahí me parece que siempre un ida y vuelta. En todos los casos, Perón ha sido un desastre, y hemos tenido hasta la mala suerte que tuviera ese apellido, porque si el sujeto en vez de llamarse Perón se hubiera llamado Rodríguez, le hubiera sido mucho más difícil. Perón rima con todo. Andá a hacer la marcha peronista con un tipo que se llamaba Rodríguez, ¿no? Le hubiera quitado bastante mito a todo. Lo cierto es que, yo lo diría así, la sociedad argentina generó el peronismo. Los movimientos populistas de los años 40 que hubo en todo el mundo, de los 20 y de los 30, y los hubo también en Latinoamérica, Claro. innumerables, desaparecieron. En cambio, la sociedad argentina siguió con el mito peronista. Entonces, ahí hay una ida y vuelta. Solamente se entiende el peronismo en la sociedad argentina y solo se entiende la sociedad argentina resultante, después de tantos años, en la experiencia del peronismo, porque el peronismo no es que fue un factor neutral, agudizó toda una serie de características
que a mí me parecen las peores de la sociedad argentina, sobre todo las que tienen que ver con sus liderazgos, que son siempre la combinación del cinismo y el fanatismo, que además están muy acentuados en diferentes personas. Perón era el cínico, el que iba a la bolsa de comercio y le decía, yo también, yo tengo obreros, yo tengo estancia, a los muchachos hay que tirarle un 30% para que no hagan la revolución, pero hay que tenerlos ahí, yo los voy a entretener, ustedes bánquenme a mí. Y después iba y le hablaba a los trabajadores sobre las oligarquías y los que la opresión, y que yo, ese cinismo lo vemos todo el día, que yo hoy es Alberto, ¿no? Y la pareja es siempre una combinación de cinismo y de fanatismo, porque el complemento de eso era claramente Evita, ¿no? La fanática era Evita. Como la fanática es Cristina y el cínico es Alberto, la fanática es Cristina, el cínico era Néstor, todo es así. Las fórmulas, qué sé yo, Aníbal, Sabatella. Sabatella es el fanático que viene del PC y Aníbal es el cínico que viene del PJ. Las organizaciones institucionales, ¿no? ¿Qué es este gobierno sino el producto de la unión entre la fanática Cámpora y el cínico PJ, ¿no? Todo el tiempo es eso, ¿no? Y ese cinismo y ese fanatismo, que son dos cosas que en el mundo van por separados, están muy fuertes en la Argentina, son muy fuertes en las mismas personas que tienen un discurso cínico para algunas cosas, robamos porque se necesita plata para hacer política, y fanático en otro sentido, vamos a hacer la revolución social. Dos discursos, y por eso esto es lo que define al psicópata, ¿no? En general, los neuróticos o son más o menos normales, con algún componente cínico, algún componente fanático, pero más o menos normales, o son cínicos completos o son fanáticos, pero esta combinación de ser muy cínicos y muy fanáticos, fuertes en los dos, es típico del perverso al cual no le importa nada y utiliza dos discursos, y esos dos discursos los vemos permanentemente, ¿no? Hoy todavía no juegan con eso, con el buen policía y el mal policía, ¿no? Y los periodistas hacen especulaciones sobre la batalla interna entre Alberto y Cristina, cuando la verdad que en los temas que les importan, que es el relato y la impunidad, en eso son una topadora. Después en lo demás tendrán desacuerdo, ¿no? Claro. Bueno, algo que estabas hablando sobre el fanatismo, hice un video hace no mucho sobre eso, donde lo comparaba con el fanatismo hacia el fútbol, porque lo que comentaba es que que la forma que toman de fanatismo, no todos, pero hay algunos que le podés mostrar todos los datos, las fuentes oficiales y todo, y te van a seguir diciendo, no, está sacado de contexto, no es así. El peronismo tiene como todos los nacionalismos populistas. El peronismo es una rama argentina de una corriente política muy general, que es el nacionalismo autoritario y populista. No hay mucho que discutir ahí. Probablemente no nos pongamos de acuerdo con mucho de lo que están siguiendo, porque a veces yo veo de gente que me sigue, que me aprecia y que me valora, que están a favor de Bolsonaro y de Trump, dos personajes que a mí me parecen muy negativos, pero bueno, pero el nacionalismo autoritario y populista, bueno, ¿qué es eso? Es Mussolini, es Hitler y es Stalin también, que era un nacionalista, era autoritario y era populista, y eso ha seguido, es una tradición muy vieja en el mundo, ¿no? Y en ese sentido los muchachos son absolutamente consecuentes. Yo creo que, vos me preguntabas por los orígenes históricos del peronismo, yo creo que la Argentina fue una sociedad muy exitosa hasta que empezó a crecer un núcleo ideológico muy fuerte que tenía dos componentes comunes, el nacionalismo y el autoritarismo, y Claro. dos divergentes, que es el elitismo por un lado y el populismo por el otro. Eso se encarnó en una corriente ideológica que fue el revisionismo histórico. La Argentina era un país orientado al mundo, abierto al mundo, orientado al mundo y abierto al futuro, que pensaba en el futuro. El revisionismo histórico lo dio vuelta, lo transformó en un país que se miraba a su ombligo, un país que se miraba a la nación, no al mundo, y que miraba al pasado, revisionismo, no al futuro. Y de ahí surgieron dos grandes nacionalismos autoritarios, uno elitista, que fue el partido militar, y uno populista, que fue el peronismo, y que se dieron batalla dentro del ejército, que han tenido esa batalla, son los azules y los colorados, es Lonardi y Aramburu, lo podés rastrear a lo largo de la historia, ¿no? Y eso creo que terminó siendo una especie de nido huevo de la serpiente, ¿no? Que terminó creando una Argentina que tiene todas esas características, el cinismo, el fanatismo, el nacionalismo, el autoritarismo, la falta de
de pluralidad y de reconocimiento de las libertades republicanas como base de la convivencia civil. Acá se discuten todavía cosas que en el mundo ya civilizado ya no se discuten. También hay algo interesante que decías hace un rato, que era sobre el nombre, Perón, que decías que si se hubiera llamado, si no hubiera tenido esa suerte y si se hubiera llamado Rodríguez, quizás no le pegaban tantas cosas, como la marcha peronista. Y también hay algo que yo siempre menciono, que es la suerte que tuvieron, porque hay algo que dice, que se estuvo diciendo con Alberto, que es qué difícil hacer populismo sin dinero. Que es que Perón, cuando asumió, fue justo en una de las épocas de mejores términos de intercambio de la historia de Argentina, cuando Argentina se decía que era el granero del mundo, post Segunda Guerra Mundial, cuando el trigo estaba en alza y estaba caro, y nosotros teníamos para venderlo y nos enriquecimos, ya veníamos siendo una potencia. Y también con respecto a algo que te decía antes, este canal Visual Politica, el canal este español, hay un video que hacen muy interesante donde te comparan a Japón y a Argentina. Y te dicen que a principios del siglo XX cualquiera hubiera apostado por Argentina. ¿A dónde voy? ¿A Argentina o a Estados Unidos a vivir? Y que Japón era un país ahí rural que nadie daba un peso por eso. Y que en el término de un siglo se invirtió, y Japón creo que es el cuarto país con PBI, no per cápita, PBI más alto del mundo. Creo que está Estados Unidos, China. Creo que Alemania, Japón o algo así. Sí. Bueno, está el chiste famoso que creo que lo repetía Rudy Dornbusch, un economista premio Nobel. Decía que había 4 tipos de países. Decía que estaban los países desarrollados, los países subdesarrollados, Japón, que nadie sabía por qué era desarrollado, y Argentina, que nadie sabía por qué era subdesarrollado. Sí, claro, está muy claro. Yo creo que Japón lo que muestra sobre todo es cómo lo decisivo es la capacidad intelectual y no los recursos naturales, y cómo si la organización social y las instituciones son fundamentales, ¿no? Es un fenómeno, y ahora Japón está medio en decadencia porque cometieron un error garrafal para mí, similar al que cometió la Argentina, mucho más leve tratándose de Japón, que es apostar por el industrialismo, ¿no? Japón, los que tenemos un poco de años, recordamos que en los 80 todo el mundo decía que iba a terminar siendo la primera potencia mundial, basado sobre todo en un desarrollo industrial explosivo. Siguió apostando a eso y se quedó por el camino, ¿no? Cuando uno ve hoy el nivel de el Silicon Valley, está en Estados Unidos y no hay casi nada parecido en Japón, ¿no? Están las fábricas, pero han perdido mucho también, y la economía japonesa está prácticamente parada desde hace unos 10, 20 años. Igual, claro, la diferencia con Argentina es enorme, ¿no? Y desde luego es bueno lo que marcas con respecto a los recursos. No es solo eso. El peronismo creo que es la primera vez en que realmente les toca gobernar con viento de frente al peronismo. Te hago un rápido resumen histórico. Perón, vos mencionás el fin de la Segunda Guerra Mundial. Espera que se apagó la pantalla. Sí, te oscureciste. Sí, se apagó la pantalla por el timer. Perón agarró los pasillos del Banco Central llenos de lingotes de oro. Creo que la cifra era el 25% del PBI en lingotes de oro en el Banco Central. Es una locura, es una cosa desproporcionada. En una circunstancia que no podían caminar. Sí, que no podían caminar por los pasillos. No se podía caminar por los pasillos. Sexto lugar en el PBI per cápita en el mundo, y toda la posguerra europea para venderles trigo y financiarse. Eso agarró, dejó un país roto. Y también 70, y también decir que Argentina es el 8º país en territorio del mundo y que está lleno de riquezas naturales, tiene una muy buena posición geográfica, tiene muchos climas distintos, o sea, tenemos un montón de cosas a favor, y como decíamos recién, Japón es una islita ahí perdida en el océano que no tiene prácticamente ninguna riqueza natural, y así todo pasó esto. De hecho, en el video que te decía como Argentina era una potencia mundial y Japón, se te cayó el celular. Se cayó el celular. Argentina era una potencia mundial y Japón era un país rural. Y Argentina siguió siendo una de las potencias hasta que entonces, y te empieza con una música siniestra, llegó Perón. Básicamente te lo dice así. Y yo cuando lo vi dije, hasta los españoles te lo están diciendo. Dice, llegó Perón y el país se fue a pique. No éramos cuando llegó Perón la potencia mundial, pero estábamos entre las primeras 10. Y era un país, mínimamente era un país perfectamente vivible.
al que seguían llegando los inmigrantes. La última rama de mi familia llega en los años 50. Es decir, de España todavía se venían en los años 50 la gente a la Argentina, y claramente Argentina, yo siempre le digo lo mismo a los compañeros, el 17 de octubre de 1945, Argentina tenía la mejor legislación social de toda Latinoamérica, tenía, claro, ahora es mejor, pero la comparación no se hace entre dos términos, hay que comparar de a cuatro. La Argentina con respecto a los países de su época en el 45 y Argentina respecto a los países después de 70 años de peronismo ahora. Cuando haces ese cálculo así de a 4 y no de a 2, la conclusión es muy simple. Teníamos la mejor legislación social de toda Latinoamérica, una de las mejores de todo el mundo, niveles educativos y de bienestar mucho mejores, por lejos los mejores de toda Latinoamérica y mejores que la mayor parte de Europa, y ahora no tenemos nada de todo eso, ¿no? Ni la mejor legislación, ni la mejor condición de vida de Latinoamérica, ni hablemos de Europa, un desastre. Y ¿cuál fue el factor decisivo, el detonante de todo esto? Fue la intervención claramente del peronismo, ¿no? Y repito, que no fue... Siempre les ha tocado circunstancias, todo el mundo se acuerda del primero, de Perón, pero en el 73, cuando vuelve Perón y asume, Argentina venía de 10 años consecutivos de crecimiento económico, el ciclo más largo de crecimiento económico ininterrumpido de la historia, 10 años consecutivos en los cuales se había duplicado la industria, porque era todavía los últimos estertores del industrialismo, que terminó en el 75 con el Rodrigazo, con el peronismo. Veníamos de 10 años de duplicar la industria y en el segundo pico de términos de intercambio del siglo XX. Después la agarró Menem, que le tocó una circunstancia difícil desde el punto de vista de la inflación, etcétera, pero le tocó la subida de la caída del muro de Berlín, la posterior suba de los emergentes, una capacidad de endeudamiento muy amplia que hubo durante toda esa época, la posibilidad de vender las joyas de las abuelas, más allá que discutamos si estuvo bien o mal privatizar, lo cierto es que el Estado se financió con esas ventas. Claro. Todo eso terminó en el 2001, ¿no? Muy mal manejado por De la Rúa, muy bien, pero todo lo que había sembrado bien. Y los Kirchner también, lo mismo, agarraron el principal pico de términos de intercambio de la historia argentina, claro, se triplicó el precio de la soja como promedio, se triplicó, de 160 pasó a 480 promedio, 160 con De la Rúa, 480 con ellos, triplicado, se duplicó media los precios de las exportaciones argentinas, y lo mismo, terminaron con un país chocado, ¿no? Así que vamos a ver si estos que siempre se han reído de los Alfonsín, De la Rúa y Macri, que siempre tuvieron que remar y bailar con la más fea, ahora que les tocó a ellos la más fea, vamos a ver lo que hacen. Ojalá lo hagan bien, porque estamos todos arriba del barco, pero la verdad es que yo tengo pocas esperanzas. Bueno, sí, esto que decías de la fortuna que tuvieron los Kirchner, no la fortuna personal, sino la que fueron afortunados, digo, en los términos de intercambio. No me acuerdo si era Milei que lo estaba diciendo la vez pasada, que fue un 30% por arriba de lo que le tocó a Perón de la posguerra. O sea, fue un 30% mejor que lo que le fue a Perón cuando éramos el granero del mundo. Mira, no tengo ese dato. El dato que tengo yo es que tomando la misma... hoy estaba trabajando en eso, estoy rearmando la serie histórica de los términos de intercambio de 1900 para el libro nuevo, que tengo que terminar ese gráfico, que lo quiero mejorar, y estoy tratando de ajustar los índices. Pero hasta donde llego yo es sobre la misma base, que creo que es 1993 o algo así, es 1,5 puntos. Me parece que los picos fueron muy similares. Tanto en 1908, que fue el primero, como en 1948, como en 1973, como en el kirchnerismo, fue más o menos 1,5, es decir, un 50% por arriba del término histórico medio. Claro. Sí, yo tengo entendido, alguna vez tengo un tío que es asesor financiero, alguna vez estamos hablando de esto y es lo que me comentaba, es que más o menos en la década de 1890, fue que tuvimos los mejores términos de intercambio de esa época con la carne. O sea, fue carne, en el 45 trigo, y bueno, ahora lo último, soja. Pero lo que estábamos diciendo, sí. ¿Y ahora qué van a hacer? Porque ahora no quieren hacer populismo. Una cosa que se desconoce mucho, siempre se piensa en lo vacuno, en la carne vacuna. Un elemento fundamental
tan importante o más que eso, hay un libro muy interesante de Hilda Sábato sobre el tema, es el ovino. El ganado predominante en la Argentina de las mieses no era el vacuno, era el ovino que daba carne y daba lana, y se exportaba mucho porque claramente la industria textil en Inglaterra era muy fuerte. Pero te interrumpí y estabas diciendo una cosa más interesante. No, está diciendo eso. Aprovecho para mandarle saludos a Presto, que está acá conectado, diciendo que la charla viene muy interesante. Bueno, No sé si lo conoces a Presto. sí, claro, un tuitero muy picante. Sí, yo de hecho hace poco lo sigo en Twitter y es mucho más activo en Twitter que en Instagram. Yo pensaba que en Instagram es activo. Así que, bueno, sí, esto que estaba diciendo, que justo ahora les toca una época en la que no tienen financiamiento, no tienen poder de financiamiento, no es que alguien les va a prestar plata, no tienen forma de crecer, y siguen haciendo populismo. Encima, justo en esta situación, me desvío un poco porque estoy hablando de actualidad y no estoy haciendo no estamos hablando de historia, pero esto de que justo, bueno, estas decisiones que tomaron en contra de la economía y que, bueno, que hay gente que no puede laburar, todas estas cosas, ¿no? Pero que agarraron el IFE y no se pagan la mitad de los sueldos de las empresas y todo eso. Yo entiendo que hay gente que la está pasando mal y que, bueno, que lo hacen por eso, pero todo esto se está haciendo con la financiación, se está sacando de la emisión monetaria. Y esto dentro de poco va a impactar y casi todos los economistas están pronosticando una hiperinflación. De hecho, bueno, acá veía que había varios comentarios diciendo, hablen de la piña que se viene. Y yo le decía, pienso, sí, el tema es que estamos hablando del peronismo y su historia. Pero, bueno, no sé. Siempre terminaron mal. Es una cosa increíble como el peronismo ha logrado instalar su fama. Es una de las cosas que intento analizar en el nuevo libro. ¿Cómo es que hicieron? ¿Cómo han logrado lo que yo llamo, en términos feudales, porque el título del libro es El medioevo peronista, el eterno retorno, ¿no? Esta idea del tiempo circular, que es el tiempo justamente del medioevo, el tiempo sin evolución histórica, el tiempo de los pueblos que se quedaron fuera de la historia, diría Hegel. Y siempre lo han instalado sobre la idea de que fueron muy exitosos. La verdad que en 1955 el país estaba roto, la sociedad estaba dividida, partida por la mitad. Esto no es una justificación del golpe militar, pero el país estaba en guerra consigo mismo. Y una situación económica que había empezado a mejorar porque habían aplicado un enorme shock liberal con Gómez Morales. La leyenda no registra esto, que Perón hicieron siempre lo mismo, se patinaron todo en 3-4 años. Del 46 al 48, fiesta, una crisis en el medio, y después Perón logró salir y los últimos años no fueron tan malos. Pero en general terminaron mal en el 55, terminó mal en el 76, terminó mal en el 99, cuya prolongación la agarró de la Rúa, pero lo que explota en el 2001 es todo lo que ellos habían armado en el menemismo. Lo que se esperaron durante los 90. Claro, y lo mismo con los Kirchner. Siempre terminaron mal los gobiernos de ellos. Sin embargo, siempre han logrado instalar la idea de gobiernos exitosos. No sé cómo van a hacer ahora. Han empezado por ponerle mucha energía al tema de la tierra arrasada, ¿no? Yo me permito recordarles que ellos, si vamos a hablar criticaban la pesadera esa. Sí, no, a ver, ellos recibieron, dicen, nosotros recibimos un país incendiado y dejamos un país maravilloso y ahora hay tierra arrasada. Todo al revés. Ellos recibieron superávit fiscal, dejaron déficit fiscal y recibieron un país con un pequeño déficit primario de 0,5 y total de 3,8, muy por debajo de los 7 puntos que tenían ellos. Recibieron superávit comercial, 16.600 millones de dólares, dejaron déficit comercial, 4.000 millones de dólares, volvieron a recibir 3.000 millones de dólares de superávit. Energético, lo mismo, recibieron un país que se autoabastecía, lo fundieron y se lo dejamos prácticamente en equilibrio. Todo así, o sea, cuando recibieron un país, nos dejaron un país. Me causa gracia el discurso sobre la deuda, ¿no? Parece el problema de la deuda, Macri. A ver, el peronismo metió un default en el año 2002 que duró prácticamente 13, 15 años. Bueno, default, ¿no? Ellos lo instalaron. Mientras decían que el país era el crecimiento más grande de la historia, estábamos en emergencia económica y en default, ¿no? Nos dejaron el default a nosotros. Nosotros sacamos al país del default hasta el 2000, y en el 2020 los meten de nuevo en el default. Y cuando me dicen, no, pero ustedes defaultearon parte de la deuda, es cierto, no se defaulteó, se reperfiló, en realidad se reconocieron los intereses,
y no se suspendieron algunos pagos. Todo eso fue después de las PASO, ¿no? Lo digo, esto lo recuerdo porque hay mucha gente que no lo sabe. En julio, que fue el último mes razonable que tuvimos antes de que la gente decidiera que volvieran a gobernar ellos, la economía estaba creciendo al 2,2% mensual. Junio contra julio, 2,2%. La industria, 3,4%, la construcción, 3,8%, la inflación era 2,1% por mes. Estábamos en 872 puntos porcentuales de riesgo país. En 2 días saltó a 1957, ahora anda por 3.000 y pico. El dólar venía bajando, estaba en 43 y venía bajando desde el principio de año. Estaba subiendo la inversión, estaba bajando el riesgo país también. Todo eso explotó el día que el país se volvió loco y dijo, bueno, vuelven a gobernar los muchachos. Sí, después nosotros tuvimos que poner de nuevo el cepo, después tuvimos que defaltar pero era eso y era a una situación como la de la hiper o a una situación como la del 2001. Entonces me parece que es muy claro quiénes son los responsables y los que ahora no se quieren hacer cargo, ¿no? Bueno, yo hay un video que hice hace poco que lo titulé si el kirchnerismo era tan bueno, ¿por qué? Así se titula. De hecho, se lo pasé a Gabriel Checopar, no sé si lo va a pasar hoy o cuándo. Donde una de las cosas que decía es que esto que estábamos hablando, que por ejemplo exportábamos energía y se fueron ellos y la teníamos que importar. Y ahora cuando vuelven, otra vez estábamos ahí medio en equilibrio, como decías vos. Todo, mirá. En el libro yo agarro 6 variantes, 6 variables principales. Déficit comercial, fiscal, energético, que son 3 cosas que nosotros solucionamos. Vos ves las cifras del kirchnerismo, rum para abajo, y la recuperación con Cambiemos. Esas fueron 3 cosas solucionadas. Y las otras, las que no solucionamos, que fueron pobreza, inflación y deuda, Claro. Cuando vos ves dónde llegamos nosotros, no es más que la continuidad de lo que ya venía, ¿no? Igual como venía, vos hacés la prolongación de la curva de la época del kirchnerismo, la seguís y llega a donde estamos nosotros. Es decir, ¿nos hacemos cargo de que no pudimos solucionarla? Sí, pero no la empezamos nosotros, no la pudimos corregir. Otras cosas sí las pudimos corregir y los muchachos nos volvieron a meter de nuevo. Bueno, mirá, hay 11 medidas económicas en contra de la seguridad jurídica y de la propiedad, no solo de los extranjeros, sino de los argentinos mismos, que se tomaron desde el 2001 para acá. 9 las tomó el peronismo, y las únicas 2 que tomó Cambiemos, el peronismo las agravó, porque el corralito provisorio que había instalado de la Rúa se transformó en el corralón definitivo de Duhalde. Los que depositaron dólares recibieron pesos, y el cepo y el default de la deuda fueron prorrogados por ellos y agravados por ellos, porque vos todavía, cuando nosotros pusimos cepo, la gente, o sea, era para los grandes operadores, la gente podía comprar, ellos agarraron, pusieron el límite de los 200, que ahora parece que lo quieren sacar también porque ni así les alcanza. Entonces, cuando vos tenés 11 medidas, ¿no? Y vuelve el partido que de las 11 medidas antijurídicas de violación, default, Paga Dios del 2005, Ley Cerrojo, el nuevo default contra los de Griet, 11 son, 9 las tomaron ellos, 2 las agravaron, y la gente sale corriendo, ¿no? Está claro que el riesgo país se dispara y vos no podés refinanciar ninguna deuda, por eso van al default, no porque la deuda sea muy grande, es más o menos como la de los demás países. Lo que pasa es que no la pueden refinanciar cuando el riesgo país está en 3.000 puntos, ¿no? Claro. Bueno, hay algo que también decía en el video que te comentaba, por ejemplo, sobre el tema de los subsidios, que decía que un subsidio se supone que es de emergencia, o sea, una situación particular de emergencia, no que se la das a todo el mundo todo el tiempo, y que es algo transitorio, que se supone que se tiene que sacar. Y decía, si estábamos tan bien, ¿por qué habían subsidios para todos durante 12 años o más? Y otra cosa también que comentaba era que estos subsidios que sacó Macri a la energía o al transporte, que en su momento lo criticaron un montón, si le parece mal, ¿por qué no los vuelven a poner ahora? O sea, les vino bien que otro hiciera el ajuste, como pasó con Duhalde, que también se olvidan que, bueno, también era peronista. Que le atribuyen, que dicen, no, 54% de pobreza de la Rúa. Y no, de la Rúa no dejó esa pobreza, la dejó Duhalde. No, claro. Y es el que hizo toda esa tarea. Es un buen punto de vista analizar
Yo siempre he dicho que la situación del 2015 y la del 2001 eran muy parecidas, y no es que lo he dicho, he hecho una tabla y lo he puesto los valores que tenían todas las variables macroeconómicas, y la situación del 2015 era como la del 2001. En algunos casos era peor, porque por ejemplo teníamos inflación, en el 2001 no había inflación, pero bueno, el atraso cambiario, el déficit comercial, el déficit fiscal era lo mismo. Es interesante ver cómo ajustó el peronismo, Duhalde, y cómo ajustamos nosotros. Nosotros ajustamos, tuvimos que ajustar sin un shock social, hubo una situación difícil, hubo aumento de la pobreza, todo eso nos hacemos cargo, pero Duhalde, hice la cuenta completa para el libro nuevo, son 8 récords históricos nacionales que tiene Duhalde, de pobreza, de indigencia y de desocupación, de aumento de la pobreza en un año, de la indigencia y desocupación en un año, son 6, y después tiene 2 más, caída del PBI en un año y caída del PBI industrial en un año. 8 récords que nosotros estamos muy lejos, no llegamos de ninguna manera. Duhalde llegó a pobreza 57%, 57,5%, indigencia 21% y desocupación 21,5%. Nosotros estuvimos lejísimos de todo eso. Todos esos récords los va a batir un nuevo gobierno peronista, el actual. Esperemos que no. Hay que decir que, para quien no lo sepa, indigente se considera a quien no puede complementar claro, que no puede comer lo que necesita, básicamente lo que debería comer. Y lo que estaba diciendo, más del 20% de indigencia, más del 20% del país que no comía lo que correspondía que comía. Sí, eso es. Y esto lo hizo un gobierno peronista. Y después te hacen Quiere decir que esto lo hizo un gobierno peronista, y el relato instauró que, no sé, fue de la Rúa el que lo hizo, y que, gracias Néstor, que nos sacaste de pero esta. es así como lo hacen, ¿no? De la Rúa heredó un país que venía de 10 años de menemismo, pero la culpa la tuvo de la Rúa. Ahora, pobre Duhalde, tuvo que enfrentar las consecuencias de los 2 años de la Rúa, no de los 10 anteriores de Menem, que era peronista. Entonces, bueno, es lo de siempre, son esos trucos que como te dije, intento analizar en el libro, cómo es que logran y con qué complicidades logran insertar este tipo de relato. Bueno, lo mismo que hablábamos del relato es lo que estabas diciendo recién en el tema de la deuda, que hasta Kicillof admitió que se fueron en 2015 dejando deuda, y sin embargo está este discurso de nos desendeudaron y solo nos endeudó Macri. Y que ellos en 2015 entregaron el poder sin deuda, cuando en términos absolutos... He cambiado la forma de discutir eso. Cuando vienen con que el peronismo siempre paga la deuda de los demás, yo digo, bueno, vamos a una cosa, del 83 para acá, veamos cuánta deuda tomaron Alfonsín, de la Rúa y Macri contra la que tomaron los gobiernos peronistas. No hay ningún problema, decime qué valor le ponemos a cada dólar tomado en pesos y yo me hago cargo, te lo doy en el bolsillo, lo que endeudaron los no peronistas, vos me das la que endeudaron los peronistas. No, porque no sé qué, porque la deuda, las grandes deudas, las grandes aceleraciones de la deuda, se dieron primero con Menem, ¿no? Fue el compañero Menem el que aceleró ese mecanismo. Cuando vos tomás, además, los parámetros de Cambiemos con respecto al kirchnerismo, encontrás que el kirchnerismo endeudó más. Creo que el aumento del kirchnerismo es de 86.000 millones de dólares contra 70.000 millones de dólares. Vamos a decir, son 12 años contra 4. Es cierto, también es cierto que en el 2005 mandaron un pagadiós a 60.000 millones de dólares. Así, cualquiera chica la deuda. Esta parte que dieron bonos a 30 años. Sumale al 86, los 60 y ya estás en 146, ¿no? Y si vos tomás en cuenta que nosotros tuvimos que gobernar en un contexto recesivo que no empezó en el 2015, empezó en el 2011, que nosotros logramos solucionar momentáneamente en el 2017, después se nos fue, pero fue todo gobierno en situación de recesión. Cuando vos comparás el último gobierno de Cristina y el gobierno de Macri, y tomás no solo la deuda, sino también las reservas del Banco Central, es decir, no solo la guita que le pediste al banco, la dejaron de negativo ellos, sino la que la pusiste abajo del colchón. Si haces la cuenta completa, deuda, reservas del Banco Central, o sea, reservas del Banco Central menos deuda, ¿cuánto te da negativo? ¿Y cuánto te da negativo? El saldo es mucho, hay 20.000 millones de dólares a favor del saldo de los 4 años de Cambiemos con respecto a Cristina, así que ni siquiera esa cuenta les da, ¿no? Pero bueno, ellos son muy hábiles, metieron esta cosa, lo de esta semana es extraordinario que no se esté discutiendo, ¿no? Porque toda la discusión es
tomaron deuda para fugarla, se la llevaron todos los amigos de Macri. Berbisky publica la lista, Berbisky publica la lista de los 100 primeros compradores de dólares, que no es otra cosa la fuga de dólares, lo que llaman fuga de dólares, en lo que el Banco Central llama formación de activos externos, y es la gente que saca la plata del banco y compra dólares. ¿Quiénes compraron dólares? La publica Berbisky, que es el principal operador ideológico y político de este gobierno, y resulta que vos tenés, no voy a hacer los nombres, porque es información privada que no debería estar, pero en los primeros 6 tenés a reconocidos testaferros de Néstor Kirchner, que eran los que dirigían el Banco de Santa Cruz y se quedaron con el 15% de YPF en una maniobra realizada porque eran expertos en mercados fuertemente regulados, que deberían son los amigos de los que gobiernan. Bueno, esa familia es la primera, en absoluto. La segunda es la familia de los que quisieron comprar Telecom junto con Néstor en un momento y no les salió. Después viene un cierto banquero muy cercano al presidente de la Cámara de Diputados. Son todos kirchneristas, hay más kirchneristas que en el gabinete. Es una cosa impresionante. Y sin embargo lo publica Berbisky, ¿no? Y no están todos diciendo, pero che, ¿cómo no era? No está Caputo, no está Duhovne, no está, no sé, ¿quién? Sí, el mito que instauraron es, tomaron deuda para fugársela, sin saber ni lo que significa, te dicen fugársela y piensan que es robar plata, no sé. Y lo que decimos ni siquiera es que aparece gente en son todos kirchneristas, hay una proporción de kirchneristas más alta que en la jefatura de gabinete, ¿no? Es una cosa... Y no se habla de esto. No sé, para hacerse no, porque se instauran estos mitos. Sí. Es que de la misma forma también pasa, haciendo un paralelismo, que quizás es rebuscado, pero creo que existe, que es por ejemplo con el caso del muchacho que murió, no me acuerdo si era en Formosa, Espinosa, no me acuerdo qué provincia sí, era. Claro, y Maldonado, claro. Y de Espinosa nadie habla, no salen a hacer marchas, no hacen quilombo. A Bullrich le pedían la renuncia. No, ni hablar, o sea, se tendría que haber ido. Y acá, si no se caía el gobierno. Si no se caía el gobierno. Nadie dice nada, o sea, murió, y lo peor es que aparecieron pruebas de que el tipo efectivamente no es que murió ahogado o que se cayó del precipicio, aparecieron pruebas de que hubo gente que lo mató, hubo gente que lo torturó, tengo entendido, y nadie está diciendo nada, y nadie está haciendo quilombo. En cambio, bueno, esto que dicen siempre, un gobierno peronista gobierna fácil porque no tiene a todos en contra. La oposición al peronismo siempre es un poco más tranquila. Cuando gobierna un gobierno que no es peronista... Bueno, eso es una de las grandes formas que yo creo que es la forma correcta de leer qué pasó con Cambiemos, en qué sentido nuestro gobierno fue un éxito y en qué sentido fue un fracaso. Y cerramos con esta, o lo sumo una más porque tengo... No, sí, ya está terminando el tiempo. Compromiso. Sí, no, básicamente, yo creo que... Cuando yo tengo una visión mucho más optimista y positiva de lo que pasó con Cambiemos. Para empezar, reivindico 3 logros que me parecen fundamentales. Se terminó por primera vez en 90 años un gobierno civil no peronista termina el mandato. Sí. Debe ser que no es tan fácil, ¿no? Porque no es que los demás... Asumió Macri todos diciendo se va en helicóptero. Bueno, debe ser, eso es un mérito no pequeño. Instalar un país en donde las fuerzas políticas que llegan al gobierno pueden terminar su mandato. Es toda una novedad. Segundo... Sí. Perdón, queda un minuto de vivo, digo para que bueno, cuando se corta y ya saludamos. No, y también creo que fuimos exitosos en el sentido fue el mayor ajuste macroeconómico de la historia sin una enorme crisis social, y creo que el 41% deja una oposición de pie. No la tuvimos cuando terminó el mandato de Alfonsín, no lo tuvimos después del mandato de la Rúa, existe ahora. Vamos a ver qué podemos hacer, porque la situación igual es muy complicada. Bueno, si querés algún día hacemos algún vivo hablando de algo un poco más actual, que hay mucha gente diciendo hablen de actualidad. Así que bueno, si querés... Queda para la próxima. Después organizamos para hacer eso. Así que bueno, te agradezco mucho que te tomes un rato para estar acá hablando conmigo, con los seguidores. Igual voy a publicar este video, así queda para quien no lo haya podido ver. Muy bien. Gracias por todo, y a gusto, y nada, a disposición. Un saludo a todos, bueno,